Los propios republicanos de Florida le cerraron la puerta en la cara a Ron DeSantis. No los demócratas, no los medios liberales, no sus enemigos políticos. Los suyos. Los que votaron con él, los que lo aplaudieron, los que lo pusieron en el mapa nacional. Y lo hicieron no una vez, sino una y otra vez, en cuestión de meses. Esto es lo que está pasando con uno de los gobernadores más poderosos que ha tenido Florida en décadas, y las consecuencias de esta fractura pueden cambiar el rumbo de la política en este estado para siempre. Si eres nuevo en este canal, dale clic a suscribirte ahora mismo, porque aquí hablamos de lo que está pasando en la política de este país con claridad, sin rodeos y sin pelos en la lengua. Y si este contenido te sirve, si sientes que te estamos dando información que no encuentras en otro lado, deja tu like antes de que termines de ver el video. Ese gesto nos ayuda a seguir llegando a más gente de nuestra comunidad. Vamos dentro. Ron DeSantis llegó a la gobernación de Florida en el año 2018 con una promesa clara: gobernar con mano firme, conservadurismo sin disculpas y una visión de Florida como el modelo que el resto del país debería seguir. Y durante varios años, lo hizo. Batallas contra Disney, contra las políticas de género en las escuelas, contra lo que él llamó la cultura woke, contra los mandatos de vacunas en la pandemia. Todo eso le ganó aplausos de la derecha y le construyó un perfil nacional que lo llevó hasta las primarias presidenciales del Partido Republicano en 2024. Pero algo pasó. Algo se rompió. Y cuando un político pierde el control sobre los suyos, es señal de que el terreno debajo de sus pies ya no es sólido. Retrocedamos al 27 de enero de 2025. DeSantis convocó a los legisladores republicanos de Florida a una sesión especial de emergencia. El tema: inmigración ilegal. DeSantis quería aprobar una serie de medidas drásticas para apoyar la agenda del presidente Donald Trump, quien acababa de regresar a la Casa Blanca días antes. La idea era posicionarse como el gobernador más alineado con Trump en todo el país, el más duro, el que actuaba primero y más fuerte. ¿Qué pasó cuando los legisladores llegaron al Capitolio de Tallahassee ese lunes por la mañana? Abrieron la sesión. Y en cuestión de minutos, la cerraron. Literalmente. Golpe del martillo, sesión terminada. Y luego, inmediatamente, el presidente de la Cámara Daniel Pérez y el presidente del Senado Ben Albritton convocaron su propia sesión especial, con sus propias propuestas, ignorando casi por completo lo que DeSantis había pedido. Eso no pasa todos los días. Eso no había pasado en Florida en muchísimos años. Y lo que hace este momento todavía más impactante es que todos los involucrados son republicanos. No hay demócratas en esta historia todavía. Esto es una pelea dentro de la misma familia. El presidente de la Cámara, Daniel Pérez, fue muy directo con sus compañeros legisladores cuando les explicó por qué rechazaban las propuestas de DeSantis. Dijo que las sesiones especiales deben usarse con cuidado, no como maniobras para generar titulares. Palabras duras, muy duras, viniendo de alguien de su propio partido. Y fíjense en lo que dijeron sobre las propuestas específicas del gobernador. DeSantis quería, entre otras cosas, crear una base de datos para rastrear a personas que enviaban remesas al exterior, imponer cargos criminales a policías que no cumplieran ciertas medidas de inmigración, y básicamente crear una versión estatal de ICE, la Agencia Federal de Inmigración. Pérez respondió públicamente que Florida no necesitaba crear una mini versión de ICE. Dijo que las propuestas del gobernador secuestrarían las operaciones de la policía local. Y en un momento que a muchos les pareció increíble, señaló que DeSantis en algún punto propuso arrestar a oficiales de policía que no cumplieran sus órdenes. ¿Arrestar a policías? Eso, para los republicanos de la legislatura, fue demasiado. Lo que hicieron en cambio fue presentar su propio proyecto de ley. Lo llamaron el Acto Trump, que en inglés significa Ley de Reforma y Acción para una Migración Ilegal Inapropiada. Y lo dividieron en lo que llamaron las 4B, más policías con insignias, más camas en centros de detención, más malos presos encerrados, y menos beneficios que atraigan a inmigrantes ilegales a Florida. DeSantis respondió desde las redes sociales acusando a sus propios compañeros de partido de presentar una propuesta sustancialmente más débil que la suya. Dijo que estaba satisfecho de que el proyecto incluía algunas de sus ideas, como eliminar los descuentos de matrícula universitaria para estudiantes indocumentados. Pero su tono era el de alguien que había perdido una batalla importante y lo sabía. Y hay algo que vale la pena entender aquí para darle contexto completo a esta situación. Durante años, Ron DeSantis fue descrito por sus aliados como el gorila de 800 libras de la política de Florida. Nadie le contradecía. Nadie se le paraba de frente. Los legisladores republicanos votaban con él prácticamente en todo. Él establecía la agenda. Él tenía el poder. Pero eso empezó a cambiar después de la carrera presidencial. Cuando DeSantis se lanzó a las primarias republicanas en 2023,
El mundo político de Florida lo vio de manera diferente. Ya no era solo el gobernador. Era un aspirante a presidente que estaba más enfocado en Iowa y New Hampshire que en Tallahassee. Y cuando perdió en Iowa por 30 puntos frente a Donald Trump en enero de 2024 y tuvo que abandonar la carrera, el brillo se fue. El encanto presidencial se evaporó. Y los legisladores, que antes se aguantaban la boca cerrada por respeto o por conveniencia, empezaron a levantar la voz. La representante demócrata Anna Scamani, de Orlando, lo dijo sin tapujos cuando la legislatura hizo algo que tampoco había pasado en muchos años: anular el veto de DeSantis al presupuesto de operaciones de la propia legislatura. En sus 6 años como legisladora, nunca habían desafiado al Ejecutivo de esa manera. Describió el momento como histórico. Y dijo que esperaba que marcara un cambio en la forma en que la legislatura relacionaba con un gobernador que, según ella, había sido excesivamente autoritario, dictando todo e ignorando al poder legislativo como rama independiente del gobierno. Aquí está el meollo del asunto, y es importante que lo entendamos bien porque afecta directamente a todos los que vivimos en este estado. Florida tiene una constitución que establece 3 ramas de gobierno: el ejecutivo, que es el gobernador; el legislativo, que es la Cámara y el Senado; y el judicial. Cuando un gobernador actúa como si las otras 2 ramas fueran sus empleados, rompe ese equilibrio. Y lo que estamos viendo ahora es, en parte, una corrección. Los legisladores diciéndole al gobernador: somos un poder separado e igual, no tus subordinados. Pero la historia no termina con la sesión especial de enero. Eso fue solo el primer acto de una telenovela política que se fue poniendo más intensa con cada mes que pasó. Porque después llegó el escándalo de OPE Florida. Si hay un tema que ha sacudido la política de Florida como un terremoto en el año 2025, es este. Y si no habían escuchado hablar de él, prepárense, porque esto es serio. OPE Florida es un programa de asistencia social creado durante el gobierno de DeSantis, con la primera dama Casey DeSantis como su figura pública principal. La idea del programa era conectar a familias necesitadas con iglesias, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, reduciendo la dependencia del gobierno. En papel, suena bien. En la práctica, lo que salió a la luz en abril de 2025 fue otra historia completamente. Resulta que cuando la empresa Centene, la compañía de atención médica administrada de Medicaid más grande de Florida, llegó a un acuerdo legal con el Estado por $67 millones, algo muy peculiar pasó. De esos 67 millones que debían regresar a los contribuyentes, 10 millones fueron redirigidos a la Fundación OPE Florida. No al Tesoro del Estado. No a los hospitales o a los programas de salud pública. A la fundación de la esposa del gobernador. Esos $10 millones no se quedaron en OPE Florida. Salieron hacia 2 organizaciones sin fines de lucro, las cuales luego transfirieron ese dinero a un comité de acción política llamado Keep Florida Clean, que estaba estrechamente vinculado a James Utmeyer, quien en ese momento era el jefe de gabinete de DeSantis y que hoy, por irónico que parezca, es el fiscal general del estado de Florida, nombrado por el propio DeSantis. ¿A dónde fue ese dinero en el comité político? 8,5 millones se transfirieron al Partido Republicano de Florida. 1.100.000 al Florida Freedom Fund, el fondo político del propio gobernador. Y el Partido Republicano de Florida usó decenas de millones de dólares en ese periodo, incluyendo 46 millones en anuncios publicitarios, para oponerse a 2 enmiendas en la boleta electoral: la enmienda 3, que hubiera legalizado la marihuana recreativa para adultos, y la enmienda 4, sobre derechos reproductivos. Y aquí está el detalle que algunos legisladores republicanos no pudieron ignorar: el acuerdo con Centene se firmó en septiembre de 2024, justo cuando se necesitaba dinero urgente para financiar la campaña contra esas enmiendas. El timing, como dicen en inglés, no era coincidencia. El representante republicano Alex Andrade, de Pensacola, presidente del Subcomité de Presupuesto de Salud de la Cámara, se convirtió en el fiscal interno más duro de esta historia. Fue él quien lideró la investigación dentro de la legislatura. Y fue él quien dijo, sin rodeos, que esos 10 millones eran dinero de Medicaid mal gastado. Lo calificó como una posible conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. Y acusó directamente al ahora fiscal general Utmeyer y al abogado Jeff Aaron de estar involucrados en el esquema. Pero la investigación legislativa golpeó una pared. La Fundación OPE Florida, su abogado, y los líderes de las organizaciones que recibieron las subvenciones se negaron a comparecer ante el comité. Se ampararon en el privilegio abogado-cliente. La oficina del gobernador respondió diciendo que las acusaciones de Andrade eran falsas e infundadas. Y en abril de 2025, la Cámara frenó la investigación por falta de cooperación. Andrade, al anunciar la pausa, dijo algo que quedó grabado en la historia política de Florida.
Dijo que nunca más volvería a confiar en el gobernador DeSantis con dinero de los contribuyentes, y mucho menos con fondos de Medicaid. Y que eso iba a guiar sus decisiones políticas hasta el último día que pasara en el servicio público. Eso no es un demócrata hablando. Eso es un republicano de Florida diciéndole a su propio gobernador que ya no confía en él con el dinero de la gente. Pero la historia no terminó ahí. Porque en mayo de 2025, el fiscal de estado del Segundo Circuito Judicial, Jack Campbell, abrió una investigación criminal sobre las acusaciones de corrupción política relacionadas con OPE Florida. Y en octubre de ese mismo año, un gran jurado fue convocado en el condado de León, que es donde está Tallahassee, la capital del estado. Las citaciones empezaron a llegar. Los funcionarios de la administración DeSantis fueron convocados a declarar puerta cerrada sobre una posible conspiración de lavado de dinero y fraude electrónico. A finales de febrero de 2026, fuentes cercanas al proceso confirmaron que el gran jurado ya produjo lo que se llama una presentación, que es un informe formal de hallazgos que puede incluir recomendaciones de cargos criminales. Pero ese documento todavía no es público porque los involucrados están peleando en los tribunales para que no salga a la luz. En Florida, las personas mencionadas en un informe de gran jurado tienen el derecho de solicitar a un juez que censure o suprima partes del documento antes de que sea publicado. Y esa batalla legal se está librando ahora mismo mientras hablamos. DeSantis, como siempre, salió a defender el programa. Dijo que todo lo que le están tirando a OPE Florida es pura política. Dijo que cree en el programa profundamente y que lo respalda 100%. Y sobre los 10 millones, dijo que fue como un cherry on top, algo adicional que Centene ofreció como gesto extra. Algo que estaba por encima de lo que ya le estaban dando a OPE Florida. Pero la pregunta que se hace la gente en las calles, en los barbershops, en las iglesias, en los grupos de WhatsApp de nuestra comunidad, es bien simple. ¿Por qué fondos de un acuerdo de Medicaid, que debían regresar a los contribuyentes, terminaron pagando anuncios políticos del Partido Republicano? Porque eso es lo que los registros muestran. Y esa pregunta todavía no tiene una respuesta satisfactoria. Y mientras todo esto pasaba, la relación entre DeSantis y la legislatura no hacía más que empeorar. En junio de 2025, la Cámara y el Senado estuvieron peleando durante semanas para aprobar el presupuesto del Estado para el año fiscal 2025 a 2026. La sesión regular, que normalmente termina en los primeros días de mayo, tuvo que extenderse más de 45 días porque DeSantis y el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, no podían ponerse de acuerdo en nada. Pérez quería reducir la tasa de impuesto a las ventas de 6% a 5.25% permanentemente. DeSantis quería eliminar el impuesto a la propiedad para propietarios de casas. Ninguno de los dos se salió con la suya. Finalmente, la legislatura aprobó un presupuesto de $115.1 mil millones el 16 de junio. Y DeSantis lo firmó el último día de junio, justo antes de que comenzara el nuevo año fiscal el 1 de julio, pero lo firmó junto con $567 millones en vetos de línea a proyectos individuales por todo el estado. Pero eso no fue todo. Además de esos 567 millones, DeSantis también vetó 750 millones adicionales que la legislatura había reservado para el Fondo de Estabilización del Presupuesto, que es básicamente el fondo de emergencia del estado. Los senadores y representantes querían guardar ese dinero por si viene una recesión. DeSantis dijo que no, que los votantes mismos podían decidirlo en una enmienda constitucional en el 2026. En total, contando los vetos en las secciones principales y los vetos al back of the bill, como llaman en el Capitolio a los fondos acumulados de proyectos largos, DeSantis eliminó aproximadamente $1.350 millones del presupuesto que la legislatura había aprobado. Y los vetos no cayeron de manera neutral. Uno de los más afectados fue el propio representante Alex Andrade, el mismo que investigó OPE Florida. DeSantis vetó 15 proyectos localizados en el área del Panhandle de Florida, en el noroeste del estado, que Andrade había incluido en el presupuesto. En total, $7.450.000 en proyectos de la comunidad de Andrade, eliminados de un plumazo por el gobernador. ¿Casualidad? Muchos en Tallahassee dicen que no y no hace falta ser analista político para leer entre líneas. DeSantis, al firmar el presupuesto en The Villages, lo describió como un ejemplo de responsabilidad fiscal. Pero también reconoció que la sesión legislativa estuvo innecesariamente accidentada. Y culpó a los líderes de la Cámara de tener agendas personales y venganzas. Dijo que las cosas se pusieron muy feas entre el liderazgo de la Cámara y el Senado. Y en una de sus declaraciones más reveladoras, dijo que la mayoría de lo bueno que quedó en el presupuesto fue resultado del trabajo del Senado con su oficina, insinuando que la Cámara había sido el gran obstáculo. El presidente de la Cámara, Daniel Pérez, no respondió a los comentarios del gobernador sobre la firma del presupuesto. Pero los hechos hablan solos.
Hay algo que nosotros, como comunidad, como gente que vive en Florida y que paga impuestos en Florida, tenemos que entender sobre este momento político. Cuando hay una guerra interna entre el gobernador y la legislatura de un estado, el que paga el precio somos los ciudadanos de a pie. Los proyectos de infraestructura que no se financian, los programas de salud que se recortan, las iniciativas educativas que se quedan en el papel, todo eso nos afecta directamente. Y cuando hay un escándalo que involucra dinero de Medicaid, que es el programa de salud para personas de bajos recursos, siendo potencialmente desviado para pagar anuncios políticos, eso no es solo una pelea entre políticos. Eso es una traición a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. A las mamás que llevan a sus hijos al médico con Medicaid. A los abuelos que dependen de ese programa para sus medicamentos. A los trabajadores que no tienen seguro privado y confían en que el Estado va a administrar esos fondos con honestidad. Por eso esto importa. Por eso esto no es solo chisme político. Por eso estamos hablando de esto hoy. Ahora, miremos el panorama político más amplio. ¿Dónde queda Ron DeSantis después de todo esto? DeSantis termina su segundo mandato como gobernador en enero de 2027. La Constitución de Florida le prohíbe postularse para un tercer término consecutivo. Así que su futuro político depende completamente de lo que haga después. Hay quienes dicen que él tiene los ojos puestos en el Senado de los Estados Unidos o en una segunda candidatura presidencial para el 2028. Pero con un gran jurado investigando su administración, con los legisladores de su propio partido que lo llaman poco confiable con el dinero público, con una derrota humillante en las primarias presidenciales del 2024, y con su esposa Casey, a quien se consideraba potencial candidata a gobernadora en el 2026, también bajo escrutinio por su papel en OPE Florida, el camino hacia adelante está lleno de obstáculos. Hay un elemento que no podemos ignorar en esta ecuación, Donald Trump, porque la relación entre DeSantis y Trump es complicada, delicada, y define mucho de lo que está pasando. Cuando DeSantis se lanzó a las primarias presidenciales, básicamente le declaró la guerra a Trump dentro del partido. Perdió esa batalla de manera contundente. Y desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, DeSantis ha estado tratando de reposicionarse como su aliado más fiel en Florida. Pero Trump no necesita a DeSantis de la misma manera que DeSantis necesita a Trump. El propio Trump, en enero de 2025, elogió a DeSantis por convocar la sesión especial de inmigración, publicando en True Social que esperaba que otros gobernadores siguieran su ejemplo. Pero cuando la legislatura de Florida ignoró las propuestas de DeSantis y aprobó su propio proyecto, Trump no salió a defender a DeSantis públicamente. Y esa ausencia de respaldo dice mucho. El presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, fue aún más directo. Dijo públicamente que DeSantis estaba tratando de posicionarse por delante de Trump en el tema de inmigración, cuando lo que debía hacer era seguir el liderazgo del presidente. Eso, viniendo de un republicano sobre otro republicano, es una crítica brutal. Básicamente le estaba diciendo a DeSantis, deja de tratar de robarle el protagonismo al jefe. ¿Y qué pasa con los hispanos de Florida en todo esto? Porque esta comunidad, nuestra comunidad, juega un papel central en la política de este estado y en cualquier cálculo político que haga DeSantis o cualquier otro republicano que quiera ganar algo en Florida. Muchos hispanos de Florida, especialmente cubanos, venezolanos y colombianos, han apoyado a DeSantis en las urnas. Lo vieron como un defensor de valores conservadores, como alguien que hablaba duro contra el comunismo y el socialismo, temas que resuenan profundamente en comunidades que han vivido esas realidades de cerca. Y en un estado como Florida, donde la población hispana es diversa y políticamente variada, DeSantis supo llegar a esa base. Pero el escándalo de OPE Florida, si se confirman las acusaciones, toca fibras muy sensibles. Porque Medicaid es uno de los programas de salud más utilizados por familias hispanas de bajos y medianos ingresos en Florida. Hablar de dinero de Medicaid siendo potencialmente desviado para financiar campañas políticas es hablar de dinero que debía estar protegiendo la salud de nuestras familias. Y eso, independientemente de quién sea el gobernador o de qué partido se trate, es algo que no podemos pasar por alto. También hay que mencionar el tema de las enmiendas constitucionales porque conecta directamente con esta historia. En noviembre de 2024, Florida votó sobre la enmienda 3, que hubiera legalizado la marihuana recreativa para adultos. Fue rechazada. También se votó la enmienda 4, sobre derechos reproductivos. También fue rechazada. Y hay evidencia documentada de que millones de dólares fluyeron desde el acuerdo de Medicaid, pasando por OPE Florida y las organizaciones intermediarias, hacia la campaña publicitaria que se opuso a ambas enmiendas. Si eso se confirma en la Corte, estamos hablando de dinero de la salud pública siendo usado para influir directamente en el resultado de una elección estatal. Y eso no es simplemente un error administrativo o un malentendido contable. Eso es otra cosa completamente.
Seamos honestos entre nosotros. Hay gente en nuestra comunidad que defiende a DeSantis pase lo que pase, así como hay gente que lo odia pase lo que pase. Pero lo que nos interesa a nosotros no es el equipo, sino la verdad. Y la verdad es que los hechos que están saliendo a la luz son serios. Las instituciones republicanas de Florida, no los demócratas, sino los propios republicanos, están diciendo que algo estuvo mal. Los tribunales están investigando. El gran jurado está deliberando. Y mientras eso pasa, la pregunta que se hace mucha gente en nuestra comunidad es la misma que se hacen en toda Florida. ¿En quién podemos confiar para administrar este estado con honestidad? Miren lo que dijo el representante republicano Mike Caruso, del condado de Palm Beach, el mismo que representa el área donde está Mar-a-Lago, la residencia de Trump. Dijo que es importante que Florida tenga 3 cuerpos de gobierno separados. Que no podemos tener una sola rama dominando a las otras. Que ese equilibrio es fundamental para la democracia. Eso es algo en lo que demócratas y republicanos, conservadores y liberales, pueden estar de acuerdo. El sistema de frenos y contrapesos no es una idea de izquierda ni de derecha. Es la base de cómo funciona este país. Y cuando un gobernador, sea quien sea, actúa como si las otras ramas fueran sus subordinados, algo tiene que ceder. Ahora bien, es justo también darle crédito a DeSantis donde corresponde. Durante su administración, Florida redujo el gasto del estado 2 años consecutivos. Triplicó el fondo de emergencia del estado. Pagó anticipadamente una parte significativa de la deuda estatal. Los impuestos a los negocios se redujeron. El impuesto al alquiler comercial, que solo existía en Florida entre todos los 50 estados, fue finalmente eliminado. El sistema de educación de Florida tiene resultados que son reconocidos a nivel nacional. Y la economía del estado atrajo a cientos de miles de nuevos residentes durante los años de la pandemia. Esos son logros reales. Y un análisis honesto de la situación tiene que incluirlos. Pero los logros no eliminan las preguntas legítimas sobre cómo se manejaron los fondos públicos. Y las preguntas legítimas no son ataques políticos. Son el ejercicio normal de una ciudadanía informada que pide rendición de cuentas a sus líderes. Hay algo más que vale la pena mencionar porque afecta directamente el futuro político de Florida para los próximos años. El 2026 se acerca rápido. Va a haber elecciones para gobernador porque DeSantis no puede seguir. Va a haber elecciones para múltiples escaños en el Senado estatal y en la Cámara. Y el estado de la relación entre DeSantis, la legislatura y el propio Partido Republicano de Florida va a definir qué candidatos tienen apoyo y cuáles no. Casey DeSantis había sido mencionada como posible candidata a gobernadora en el 2026. Pero con la investigación criminal rondando el nombre de la Fundación OPE Florida, que ella presidía, su camino político se complica. Otros nombres también suenan. El comisionado agrícola Wilton Simpson, que apareció curiosamente junto a DeSantis en la firma del presupuesto en junio de 2025, después de haber estado del lado de la legislatura en varios de los conflictos. También el nombre del representante Byron Donalds ha circulado. La realidad es que el Partido Republicano de Florida, que parecía una máquina perfectamente engranada hace apenas 2 o 3 años, muestra hoy grietas profundas. Y esas grietas no van a desaparecer solas. Miremos la imagen completa de todo lo que ha pasado en el espacio de menos de un año. En enero de 2025, los legisladores republicanos humillaron públicamente a DeSantis rechazando su sesión especial de inmigración. Casi al mismo tiempo, la Cámara y el Senado anularon su veto al presupuesto de operaciones de la propia legislatura, algo que no había pasado en décadas. En abril, estalla el escándalo de OPE Florida. En mayo, se abre una investigación criminal. En junio y julio, la pelea por el presupuesto deja al descubierto una guerra abierta entre DeSantis y el presidente de la Cámara. Los vetos se usan como venganza política. En octubre, el gran jurado comienza a sesionar. En febrero de 2026, produce un informe que todavía no podemos leer porque los involucrados lo están bloqueando en los tribunales. Esa es la línea del tiempo. Eso es lo que ha pasado. Y no hay manera de mirarlo y decir que todo está bien. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué debemos esperar? Lo primero que va a definir el próximo capítulo de esta historia es la decisión de los tribunales sobre si el informe del gran jurado puede ser publicado. Si ese informe sale a la luz y contiene recomendaciones de cargos criminales contra funcionarios de la administración DeSantis, o peor aún, contra el propio DeSantis o su esposa, el terremoto político sería de magnitudes históricas. Si el informe es suprimido o resulta menos explosivo de lo que se espera, DeSantis y su círculo saldrán con daño, pero tal vez puedan sobrevivir políticamente. Lo segundo que hay que seguir de cerca es qué hace la legislatura en la sesión regular de 2026. DeSantis todavía tiene veto power. Los legisladores todavía necesitan su firma para hacer leyes. Pero la relación está rota.
Y cuando dos poderes que deberían cooperar están en guerra, el que sufre son los ciudadanos. Lo tercero es lo que haga Trump. Si Trump decide distanciarse de DeSantis, ya sea por el escándalo de OPE Florida o simplemente porque ya no le conviene defenderlo, DeSantis pierde el único escudo que le queda en la política nacional republicana. Nosotros, como comunidad, tenemos que seguir informados. Tenemos que seguir haciendo preguntas. Y tenemos que seguir exigiéndole a nuestros representantes, sin importar de qué partido sean, que gobiernen con transparencia y con los intereses del pueblo en mente. Esta historia todavía no terminó. Hay capítulos que faltan. Hay documentos que van a salir. Hay testimonios que van a volverse públicos. Y cuando eso pase, aquí vamos a estar para contárselo con la misma claridad y la misma honestidad con la que lo hemos hecho hoy. Porque al final del día, lo que está en juego no es el futuro político de Ron DeSantis. Lo que está en juego es la confianza que los ciudadanos de Florida pueden tener en sus instituciones. Y esa confianza se gana con hechos, con transparencia, y con líderes que entiendan que el poder que ejercen no les pertenece a ellos, sino al pueblo que los eligió. Si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse. Sé que fue mucho contenido, pero este es exactamente el tipo de historia que merece atención completa, no un resumen de 30 segundos. Si les pareció valioso, si sintieron que aprendieron algo hoy, dense unos segundos para dejar su like en el video. Ese like no cuesta nada, pero para este canal significa todo. Nos ayuda a seguir creciendo, a seguir llegando a más personas de nuestra comunidad que merecen estar informadas. Y si todavía no están suscritos, háganlo ahora. Active la campanita para que no se pierdan el siguiente video, porque esta historia sigue. Y cuando haya novedades, van a querer ser los primeros en enterarse. Hasta la próxima.